Mis hermanos amados, qué alegría volver a poder estar con nosotros otra vez y poder compartir con ustedes otro lindo y glorioso estudio de la bendita y santa palabra de nuestro Dios Jesucristo. Reciban paz, reciban amor, reciban gracia de Dios y de nuestro Padre Jesucristo, el cual habita a la diestra de Dios en las alturas. Sea bendito su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, me acerco a ustedes hoy con otra linda porción de la bendita y santa palabra, la cual Dios, por su misericordia, quiere que cada día comamos y nos alimentemos de su bendito y santo pan. Aleluya. Y lo quiero hacer en San Lucas, en el capítulo 10, en el verso 25, el cual dice: el buen samaritano. Y leo para ustedes en el bendito nombre de Jesús de Nazaret. Y dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole y se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando acerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Qué linda reflexión de su palabra. Mi hermano, Jesús, después de haberse regocijado en el Espíritu, y dijo estas palabras: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni quien al Padre sino al Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret, Él es hermoso, Él es lindo, Él es tierno, es poderoso. Él conoce todo, todo lo hizo por su poder, por su bendita palabra. Y cuando Él vino acá a la tierra, me da mucha alegría, porque para poder enseñar con su propia doctrina, porque Jesucristo vino a enseñar. Él es el maestro de maestros, Él es la sabiduría andante en un cuerpo humano. Aleluya. Y esto es lo que me agrada de su bendita y santa palabra, mi hermano, y esto es lo que yo quiero compartirte hoy. Entonces, un intérprete de la ley. ¿Quién eran los intérpretes de la ley? Los escribas e intérpretes y los maestros que habían en aquel entonces. Ahí estaban los profetas, estaban los pastores, estaban los reyes de Jerusalén, estaban allí haciéndose dueños ¿de qué? Del templo,
que ellos mismos habían construido y que había construido Salomón y que estaban haciendo allí su propia mercadería. Pero entonces ellos se hicieron dueños de ese templo material porque estaba hecho en oro, en plata y bueno, y muchas cosas preciosas, porque el Dios de ellos era el dinero, no Jesús de Nazaret. Y un intérprete de estos se levanta un día que estaba enseñando el maestro y dice, haciéndole, le preguntó para tentarle. Mire que no era ni siquiera por amistad, sino para probarlo, para tentarlo, porque Jesucristo fue probado en todo, pero sin pecado. Y le hace esta pregunta: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Imagínate pues. Y Jesús, en su prudencia, en su señorío, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Esa pregunta es tremenda. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le digo: bien has respondido, a esto y vivirás. ¿Por qué Dios le tiene que responder así? Porque él se justificaba porque era maestro de la ley. Ellos creían que iban bien bajo la ley, pero resulta y sucede que ninguno pudo cumplir la ley. Por eso Jesús lo puso a prueba. Él prueba a Jesús y Jesús le puso esta prueba. Le dijo: hazlo y vivirás. Ellos no amaban al prójimo. Ningún maestro ama al prójimo, ama las almas. No. Y sobre todo estos que eran falsos, que ya estaban metidos en la política, metidos en sus propias filosofías, menos que iban a amar a nadie. Ellos solamente le hicieron esta pregunta al maestro, fue para tentarlo. Ni siquiera era porque querían compartir con él, sino que querían escuchar, para que Dios les escuchara, que ya eran muy sabios. Pero Jesús les devuelve la misma pregunta y les dice: bueno, listo, bien respondió, pero si lo haces, vivirás. Por eso, mi hermano, él les tiene que narrar esto y les tiene que decir: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en una parte, en una cumbre, y este hombre descendía. Lo que no nos narra la Escritura, o Jesucristo no dio explicaciones sobre esto, es que estaba haciendo este hombre allí en Jerusalén. De pronto era un mercader, un hombre bastante importante de ese entonces. Y dice que descendió de Jerusalén. Mientras estuvo en Jerusalén no le aconteció absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estaba con la cobertura poderosa de la bendita mano del Señor. Hay un ángel que cuida el pueblo de Israel y lo cuida hasta al llegar a sus fronteras. Pero el hombre, cuando comenzó a salir de Jerusalén y atravesó la frontera de Jerusalén ya para descender a Jericó, el hombre venía con su carga, venía en su bestia, en su animalito de carga. No se sabe qué traería plata, traería oro, y su mirada era bastante miope, por la sencilla razón de que la Escritura dice de que este hombre no alcanzó a mirar. No se sabe tampoco si venía de día o descendía de noche. Lo único que dice es que descendía de Jerusalén a Jericó. La palabra Jericó significa ciudad de la luna. Y al traspasar ya los límites de Jerusalén a Jericó, él no alcanzó a mirar con su mirada y a pensar que lo estaban esperando apenas saldría de los muros de Jerusalén, donde alcanza la cobertura del ángel que cuida Jerusalén. Mientras estuvo allí, como vuelvo y reitero, no aconteció absolutamente nada. Pero al descender pasa lo siguiente. Dice que este hombre comenzó a descender a Jericó, y probablemente, dice en la Escritura, dice que este hombre lo abordaron unos ladrones y no los alcanzó a mirar desde su caballo, no los alcanzó a analizar, y cuenta el Señor que lo robaron, lo despojaron de todo, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Qué tremendo esto, porque el que es ladrón actúa donde
a la oscuridad, actúa donde no esté Jesús, la protección de Dios. Él actúa allí. El hombre cayó en manos de estos ladrones. Su mirada, su mente, su corazón no alcanzó a analizar que lo estaban esperando, y lo despojaron de su riqueza, de sus pertenencias, de modo que lo dejaron desnudo y herido. Y Dios, para poder ilustrar estos, para mostrarle a estos maestros que ellos venían a representar a estos ladrones, les tiene que decir: y pasó un sacerdote. Acuérdense que el sacerdocio levítico fue a los hijos de Leví, hijos de Jacob o de Israel. No había otro tipo, o no había escogido Dios más sacerdotes sino los levitas. Y hay que darnos cuenta que los levitas eran los encargados del templo, inclusive el levita eran los cantores, y de ahí pues venían los sacerdotes y los cantores. Y dice que pasó un sacerdote y viéndolo ahí herido, siguió de largo. ¿Por qué sigue este hombre de largo? Porque los sacerdotes tenían totalmente prohibido arrimarse a un cadáver, y si era un extranjero, pues con mayor razón. A este hombre pasó de largo porque tenía ese mandato por la ley. Pero también dice que también descendió un levita, y el levita también lo miró y pasó de largo. Pero un samaritano, cuenta la escritura que venía un samaritano, porque Dios todo lo narra con una verdad tan impresionante y con una lógica gloriosa. Dice que allí apareció un levita, un samaritano venía cabalgando, y los judíos y los samaritanos no la iban entre sí. Y para acabar de ajustar, cuando el samaritano vio a este hombre allí desnudo, quizás herido, ¿cómo lo dejarían para poderlo despojar? Que lo robaron, estaba seguro tirado ahí en el camino, vaciado su sangre, bastante herido de muerte. Dice que este hombre fue movido a misericordia, porque los únicos que tienen misericordia por los pobres son los pobres. Y en ese caso, pues los samaritanos eran llamados pobres y perros, eran los más aborrecidos por el pueblo de Israel en ese entonces. Y este samaritano, pues como era un pobre y vio a este hombre tirado allí, se movió en misericordia. Y dice que desmontó de su cabalgadura, y dice que cogió vino y aceite. Hermano, el vino es símbolo, es un símbolo impresionante de la palabra. ¡Qué bendición! Y el aceite es símbolo del Espíritu, y este hombre cogió y estregó la herida con el vino. ¿Cómo picaría esto allí en la herida? Porque todos los que quedamos heridos de estos ladrones, quedamos muy heridos. Solamente Jesús puede sanar estas heridas, y este hombre usó el vino que traía. ¿Será que el vino es alcohol? Y el alcohol, donde hay herida, arde impresionante, porque el alcohol es la verdad. El alcohol revela, este vino revela la mentira que hay allí. Y veo por la escritura, alcanzo a mirar que este hombre estregó sus heridas con este vino, y lo sanó, lo vendó, y luego colocó aceite sobre esa herida. Pero como no tenía seguro el suficiente aceite y vino, entonces ¿qué hizo? Lo recogió de allí, lo montó en su cabalgadura, buscó un mesonero. La palabra mesonero es el símbolo de un hospital actual hoy, y lo llevó allí. Era una posada donde todos los que iban de camino pues posaban allí, y seguro pasaban varios días, y si alguno estaba enfermo pues allí le cuidaban, gloria a Dios. Y él lo llevó hasta el mesonero y le dice: cuídamele. Lo dejaron herido, lo dejó en manos de él, y le dijo que al otro día, cuando fue a partir, le dijo, colocó 2 denarios coloca en su mano, y le dijo: cuídemele, y cuando yo vuelva
a recogerlo, te pagaré el resto. Qué lindo esto. Mi hermano, le voy a narrar esto en el aspecto material y en el aspecto espiritual. En el aspecto material vemos que el hombre no vio a su enemigo porque estaba ciego. Según veo yo por la escritura aquí, de pronto pudo haber sido hasta de noche, porque Satanás siempre actúa en la noche porque él es el rey de la oscuridad y ninguno de sus hijos va a atacar a otro casi que en el día, porque así lo ataca en el día, está de noche, está en lo oscuro, está mal, porque está siendo poseído por el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Lo que me duele es que cuando el hombre comenzó a descender de allí, él no alcanzó a mirar en la oscuridad lo que le iba a acontecer. ¿Y por qué te digo esto, mi hermano? Por la sencilla razón de que muchos de nosotros nos apartamos de la iglesia y salimos de allí con muy buena riqueza. La presencia de Dios es gloriosa, la gracia de Dios que es poderosa, hermosos, llenitos del Espíritu Santo, y salimos de allí, pero cuando traspasamos ya los límites que el Espíritu Santo, a pesar de que está en nuestro corazón, Él nos lleva a nosotros y nos guarda hasta unos límites. Cuando ya uno traspasa o blasfema contra el Espíritu Santo, ya está fuera de la cobertura del Espíritu. El ángel que guarda en Jerusalén, que Dios tiene un ángel especial para guardar a Jerusalén, guardó a este hombre hasta los límites. Al traspasar la frontera y descender a Jericó, ya no podía responder por él, mi hermano. Así es todo aquel que sale de la iglesia. Y todos los que hemos salido de varias iglesias, hemos salido ¿por qué? Porque hay ladrones disfrazados, hay maestros que se muestran como ovejas, pero son disfrazados de lobos. Quizás a este hombre le llegaron mostrándose como amigo, porque todo ladrón se le muestra a usted como un amigo, palmeteándole los hombros, abrazándolo, quizás dándole un beso como Judas al maestro. Y él no vio esto. ¿Por qué? Porque no tenía el discernimiento por el Espíritu. Él no lo alcanzó a ver. Y cuando uno deja arrimar al enemigo, más profundo lo deja arrimar, más ligero le queda para atacarlo. De modo que lo atacaron y lo despojaron. Hermano, este hombre cayó allí, cuenta Jesús. Y para darle una ilustración de que a los pastores, a los sabios de ese entonces, a los sacerdotes, a los cantores y a los levitas que tenía Dios encargados de que pastorearan el pueblo de Jerusalén, no les importaba las almas. Ahí pasaron y no nos importa. Es que a los hombres no les importan las almas. Pues de hecho Dios hizo al hombre al sexto día. Y si usted ve en Génesis 6, Dios se arrepiente allí en Génesis 6 de haber hecho al hombre. Y hace 6,000 años Dios viene actuando con ellos ya a punto de destrucción, para que se marque así el 666. Los hombres, cuando Dios habla de los hombres, son de los hombres que son enemigos de Dios, que no tienen misericordia por las almas. Al contrario, están buscando cómo da usted la espalda o cómo abre usted la puerta para atracarlo, para dejarlo herido de muerte, mi hermano. Ahí vemos muchos hoy. Los hombres como Casluna, Dante Gebel, Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado. Ahí vemos hombres como Ana Méndez, Ana Maldonado, Piraquides y muchos por el estilo. Son ladrones. Esta gente no tiene misericordia de usted, lo despojan de todo el dinero que usted lleve, de sus pertenencias, y le hablan en el nombre de Jesús, un atraco en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí en Medellín hay muchas iglesias falsas, donde los pastores no les importa, no hablan sino de dinero, porque a ellos les interesa y no el dinero, pues para el Dios de las tinieblas trabajan, para el Dios Mamón nunca lo van a llenar como a Carlos Álvarez. Y muchos por el estilo.
son falsos pastores. ¿Por qué son falsos? Porque la palabra muestra que estos falsos no tienen misericordia de hombres. Son hombres que se hacen decir cristianos, pero en el corazón son lobos. De hecho, subastan las ovejas. Háganse aquí las que vayan a dar 500 millones, 1000 millones, 100 millones, 200 millones, 500 millones. A los de 10.000 pesos los hacen a un lado porque eso no sirve. Tiene que ser de millones en lo adelante. Nunca los va usted a discernir. Necesitamos tanto para la emisora, necesitamos tanto para el combustible del avión, para el ganado de mi finca, y usted no se dan cuenta, los están atracando. Este hombre no vio a estos ladrones de esta forma, porque lo cogieron de noche. Él iba de noche, y todo aquel que está sin Cristo, sin el Espíritu Santo, porque no escudriña la palabra, no ve venir al ladrón. Son ladrones de corbata, con Biblia en mano los atracan, con los tales pactos, con los tales retiros espirituales, conferencias matrimoniales, y por todo lo van a atracar, porque a ellos no les importa sus almas, yo lo que les importa es el dinero. Me parece que un retiro espiritual de parejas a 500.000 por una pareja. La Biblia me dice muy claro a mí otras cosas muy diferentes, la verdad y no mentira. Pero en el aspecto espiritual, mi hermano, es que Dios está mostrando en estos últimos días de la cantidad de falsos maestros, de falsos pastores, apóstoles y profetas, que igual que estos zampones que atracaron a este hombre después de que pasaron el muro de Jerusalén hacia abajo a Jericó, ellos ya no tienen la cobertura del Espíritu Santo. No, ellos comenzaron en Jerusalén, ellos comenzaron bien con Dios. Pero ¿qué pasa con estos hombres de hoy día? Se olvidaron de Dios, y los cogió un versículo en Apocalipsis: porque tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es que el que no ama a Dios ya está bajo maldición. La Biblia dice muy claro en 1 Corintios capítulo 16, me parece que el verso 22 dice: y todo aquel que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, o sea maldito, ya está bajo maldición. Mi hermano, yo le doy un consejo a usted. ¿Por qué usted está triste, desolado y pobre, achilado? Porque usted no ve el corazón de estos lobos rapaces. Estos que se dicen que tienen títulos de pastores. Yo no conozco pastores. El único pastor bueno se llama Jesús. Que viene un profeta, y hay uno que es más profeta y más que un profeta, se llama Jesucristo. ¿Un apóstol? No, la Biblia dice en Hebreos 3, tenemos al sacerdote, el sumo sacerdote y el sumo apóstol de nuestras almas, Jesucristo. El único que vela por usted y por mí se llama Jesús de Nazaret, no ellos. Ellos son mentirosos, ellos son lobos disfrazados de oveja. No te dejes engañar. Ellos no van a perdonar el rebaño, ellos no te van a importar si te dejaron herido, ellos no te importa si te quedas muerto después del atraco. No, mire que a ellos lo dejaron, a este hombre lo dejaron ahí muerto, herido. A ellos no les importó, antes lo que les interesaba era que se muriera, lo que necesitaban era la pertenencia de él. Esta gente no les importa si usted por atracarlo lo atraca, y no les importa si usted se queda sin comida. Ellos no les va a importar si se quedan sin trabajo. Ellos a usted no les va a importar si se quedan en la casa, o si tienen la plata para una droga, quizás para eso. Ellos no importa, lo importante es que usted se vaya a llorar a la casa. Y lo mandan con falsas promesas, mi hermano. ¿Y sabe cuál es la falsa promesa? Le dicen mentiroso a Jesucristo, porque dicen: Jesucristo se hizo pobre para que usted y yo seamos ricos. Sea usted rico como usted, porque usted está mal, usted está en pecado porque es pobre. Y Jesucristo dijo: el reino de los cielos es de los pobres, no de los ricos. Esos son asesinos, son hienas salvajes. Yo vi un documental donde una hiena se come en una cebra, no la matan, sino que se la comen viva. Y así están estos falsos de hoy día. Te están despojando. A muchos han hecho vender las casas, quizás los carritos, las empresas. Yo tengo una prima que por una falsa promesa, porque como no conoce de Dios, y escuchó en
en un canal de televisión llamado Enlace, a un sinvergüenza de estos que dijo: levántese donde usted viva, en Venezuela o en Colombia, levante el teléfono y si tienes alguna propiedad, algún carro o alhajas, dinero, pacta con Dios, porque Dios te devolverá 100 veces más de lo que le vas a dar. Y como ella era tan amante al dinero, vendió la casa y se las depositó a estos sinvergüenzas, y hoy día se quedó sin casa, hasta sin marido se quedó, y teniendo una casa de mucho precio, muy linda y hermosa, porque yo mismo la conocí, y se quedó sin casa, se quedó sin arriendo y se quedó sin Cristo, porque nunca conoció a Cristo. Le comió el cuento a estos babosos, y para acabar de ajustar, les donó la casa y ahí está viviendo pobremente, porque estos atracadores tienen una sagacidad. Los hijos de Satanás son sagaces, son astutos. Eso le aprendieron a su padre, Satán. Mi amado hermano, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo vas a reconocer tú un falso pastor? Él no te habla sino de la ley. Si usted se metiera con el Señor, con el Espíritu Santo de Dios, la ley de hoy día no es material, es espiritual. ¿Qué es espiritual? Si tú amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Y si usted ama a Dios y ama a tu hermano, tú no le vas a hacer un mal a tu hermano. Tú no lo vas a robar con mentiras. De hecho, la mentira no va a existir en la boca, porque ningún mentiroso entra al reino de los cielos. Estos mentirosos que colocan la Biblia adelante, que si le das tú 100, que Dios le va a dar 1000, son mentirosos, son falsos. Porque ellos buscan es al Dios dinero. Ellos no aman. El Señor de ellos no es Jesucristo, es el Señor de la oscuridad. El Señor de ellos se llama Mamón, o sea, la avaricia y la idolatría. Y ningún avaro, ningún idólatra entra al reino de los cielos. Muchos les han donado las pensiones. Muchos han donado quizás las empresas a estos demonios, porque son doctrina, y siempre le van a dar a usted un mensaje livianitico, porque Pablo le escribe muy claro a los corintios, dice, y recibirán, y dice que sus ojos se enseguecerán, y dice que estarán siempre atentos a las doctrinas de estos demonios. ¿Cuál es la doctrina de estos demonios? La ley. Ellos le explican sino ley, solamente ley, no le van a hablar de la verdad. Si ellos quieren ser ricos, ya cayeron de la gracia de Dios, porque la Biblia dice muy claro en Gálatas capítulo 3 versículo 9, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero también dice muy claro en el mismo texto, dice: y todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Ellos no conocieron la gracia. La gracia de Dios es que nosotros todo lo que tenemos, nuestro vestido, nuestra comida, nuestra casa, es por gracia. Dios, cuando te rescató, cuando yo vengo humillado a la presencia de Dios, ¿qué está obligado a hacer Dios conmigo? Que no me merezco nada de Él por mi pecado. El Señor me retribuye a mí, dice, con el sustento y el abrigo. Sustento y abrigo me da Dios. Y dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse ya cayeron en tentación, o sea, en las manos de Satanás, en codicias engañosas, y los hunden para perdición, no están para salvación. Eso es pura mentira. Esta gente lo único que quieren es atracarte, despojarte de todo, porque ellos, el Dios de ellos no está arriba en las alturas, está aquí en la tierra, y se llama Satanás. No te dejes comer cuento, mi hermano. Si tú vas donde un falso maestro que se llama maestro, pastor o profeta o apóstol, y tú vas enfermo, le aseguro que no te va a colaborar para eso. Y él está obligado, como si fuera un hijo de Dios, él tiene que tener la obligación que hizo este samaritano, porque el samaritano me enseña a mí cómo es que yo debo hacer. El samaritano dice que se desmontó, o sea, quiere decir de que se bajó. Bajarse, desapearse él y venir a coger este herido. Eso es lo que tiene que ser un verdadero pastor. Él sabe que tiene la plata del pueblo, y que si él es un verdadero administrador, tiene que responder por un herido de estos hasta que se levante. Si tú estás sin trabajo, tiene que responder por él.
Si es un pastor, como se dice en la escritura, responder por él hasta que consiga trabajo. Y si es que se quedó o está pobre y no tiene dónde vivir y no tiene dónde dormir, está obligado a hacerle una casa. ¿Por qué? Porque tiene la plata que le ha robado a las almas. ¿Pero usted cree que se la va a dar? Búsqueme el primero. Vaya usted enfermo y dígale a su pastor que tiene 5 meses, le debe 5 meses de arriendo al arrendatario para que vea lo que le dice. No, yo voy a orar por usted para que Dios le dé un empleo, pero si no falte con los diezmos en la iglesia. Mentirosos, son falsos, predican algo que no tienen en su corazón. ¿Por qué? Porque se hicieron dueños de las ovejas, y la Biblia dice en 1 Corintios 7 verso 23 que no nos hagamos esclavos de los hombres, porque es necesario obedecer a Dios antes que a estos hombres, a estos demonios, para hablarles clarito cómo se debe. Mi hermano, Dios me ha mostrado por su escritura que la ley es espiritual. Por eso este intérprete de la ley, para tentar a Jesús, le dijo: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él creyó que iba a acorchar a Jesús. Jesús le dijo: haga esto y vive. Si usted es falso pastor, falso maestro, usted es falso profeta, usted es falso apóstol, dice que está con Jesucristo, usted tiene que repartir los bienes a los pobres, hacer como Zaqueo, porque Zaqueo había robado al pueblo, y cuando Jesucristo fue a salvarlo, él devolvió todo, 4 veces más lo que se había robado. ¿Y qué diferencia hay de un político con los pastores de hoy día? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque si los políticos dictan leyes para atracar y juzgar a las naciones, ¿cuánto más ustedes, pastores, que están predicando mentiras? La ley fue abolida en la cruz, dice Hebreos 7 verso 18, y dice también Colosenses 2 verso 8. Ahí está, Cristo la abolió. Luchó contra los demonios en la cruz y los venció a todos. Ustedes no están trabajando para Jesucristo. Se los tengo que decir con la bendita y santa palabra. Ustedes no están sirviendo a Dios, porque el verdadero siervo de Dios comparte lo que tiene con el que no tiene. Eso me enseña a mí Jesús. Y no haya que yo voy a ser salvo por esta obra. No, Señor. Yo no soy salvo por obras, soy salvo por gracia. Y lo debo dar por amor a Dios a una persona a quien lo necesite. Pero ustedes no aman al Señor. Están bajo maldición, porque como les reitero, 1 Corintios capítulo 16 verso 22 dice que el que no ama al Señor sea anatema, perdón. Y si esto está escrito allí, créame que no les estoy mintiendo, porque si alguna cosa he aprendido yo, como el Señor me ha enseñado para la gloria de su nombre, entonces me doy cuenta que es así. No es ese el texto, no es ese el texto 1 Corintios 16, 22, pero sí está el texto en el libro de los Corintios. Les reitero, para que no se vayan a confundir y me vayan a llamar mentiroso. Está en 1 Corintios y dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea un maldito. Inclusive en Gálatas también está, en el libro de los Gálatas también dice: el que no, dice Maranata, Cristo viene pronto. Es muy lindo. Dice, pero también dice que el que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. Ahí está. La persona que no ama a Jesucristo hace todo lo contrario. Está mirando cuando la persona le da la espalda para atracarlo y lo atraca con la Biblia. ¡Qué blasfemia contra el Espíritu Santo! Mi hermano, así como este hombre traspasó los límites de Jerusalén a Jericó y ya Dios no podía respaldar por usted, mi hermano, usted que está en contra de la Escritura, usted que está en contra de la doctrina de Jesucristo, créame que usted está traspasando los límites y el Espíritu Santo ya no te puede cubrir. Si tú no te arrepientes, vas a caer en manos de los demonios, porque la Biblia lo dice muy claro, lo dice muy claro la Escritura. Toda persona que está en contra de la Escritura está en contra de Jesucristo. Jesucristo dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y si usted, como le dice Pablo a Timoteo,
si alguno no se conforma a la sana doctrina de Jesucristo, está enseñando cosas que no sabe. Dice que no es verdadera su profesión, está enseñando cosas que no sabe, y dice, apártate de los tales. Dice que está envanecido y contiende y hace contiendas de cosas necias, y dice que nada sabe. Ya está mandado a recoger, no sabe nada, porque dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aleluya, mi hermano, créame, este samaritano, este hombre que descendía de Jerusalén, él no conocía al enemigo, pero yo, en el bendito y santo nombre de Jesús, te digo hoy, abra los ojos con estos falsos. Qué triste es saber de que nuestros enemigos ya no es la guerrilla, ya no son los grupos delincuenciales. Nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma o de nuestras pertenencias, ya no son estos grupos a cuales le hemos tenido tanto miedo. Pero créame, mi hermano, lo que le estoy diciendo, téngale miedo a lo que usted llama pastor, apóstol, profeta, maestro. La Biblia dice, no llaméis maestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro maestro, Jesucristo. No llaméis padre a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. No llaméis profeta a nadie, porque uno es más que un profeta. Los profetas y la ley fueron hasta Juan. Jesucristo mismo lo dijo. Y dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos se hace violencia, y solamente los violentos lo arrebatan. Ellos se quedaron acá con Juan. Ellos dicen que la ley todavía existe hoy. La ley de hoy día no es así. Porque si habría que guardar la ley, usted tiene que ser circuncidado, ser judío, hacer sacrificios. Mire qué tremendo esto. Y cumplir todos los 1500 mandamientos de la ley de Dios. Y si usted no cumple ni siquiera uno, usted queda totalmente juzgado por toda la ley. La ley, gracias al Señor, que hoy día es espiritual. Jesús dijo en Romanos capítulo 8, verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu, no por hombres de corbata, no por estos ladrones falsos, que no le van a decir la verdad a usted, igualitos que los romanos. Los romanos no le van a decir a usted la verdad, porque a ellos les conviene la alcancía de María y de todos los demonios que tienen de Grecia, los mismos de Egipto. Ningún pastor le va a decir a usted que usted está libre de leyes, y sobre todo de diezmos, de pactos, de primicias, de bobadas. Ellos no le van a decir esa verdad, porque ellos lo que necesitan es su bolsillo. Así como estos ladrones necesitaban las pertenencias de este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, así están estos hombres. Ellos no le pertenecen y no saben qué tiene usted, dónde trabaja, qué empresa tiene, cuánto te ganas, para poderlo atracar a usted. Usted no ha visto ese lobo disfrazado de oveja. Dígale al Señor que le dé discernimiento espiritual. Jesús dijo, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no dará al Espíritu Santo a quien se lo pida. Y mire qué tremendo. ¿Para qué el Espíritu Santo? Para que el Espíritu Santo me dé discernimiento. ¿Quién es el que habla conmigo? ¿Quién es el que está conmigo? ¿Y quién está contra nosotros? Perdón. Jesús dijo muy claro, el que no es conmigo, contra mí es. Y si ellos no están de acuerdo con la doctrina de Jesucristo, están en contra de Jesucristo. Disciérnalo, hermano. Jesús nos salvó a nosotros de gratis, de gracia, y todo lo que tenemos hoy es por gracia. Ellos no van a predicar la gracia porque no les conviene. De que si hablan de la gracia, si hablan de la gracia, se les acaba. Si hablan de la gracia, se les va a acabar
las cuentas en el banco. Bendito Dios, tenga misericordia de todas aquellas personas que han caído en manos de estos lobos. Y lobos disfrazados de oveja. Qué triste. El verdadero samaritano fue Jesús. Jesucristo me recogió a mí, herido del mundo, de Satanás y sus demonios, y me ha entregado el Espíritu Santo, que es el mesonero. Jesús, cuando se fue, dijo: no los dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Rogaré al Padre que envíe el Consolador, el Espíritu de Dios, el cual estará con ustedes hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo de Dios lo envió Dios para sanar las heridas, para cicatrizar las heridas que dejaron los hombres, para enseñarnos a vivir conforme a la Escritura y no conforme a los rodimientos de las falsas doctrinas de estos hombres herejes, de estos que se dicen ser sacerdotes y levitas, que lo miran a usted pobre, lo miran a usted sin con qué pagar, no tiene con qué pagar un arriendo, y lo mandan a trabajar y tienen millones. ¿Usted se imagina las millonadas de estos falsos pastores? Las cuentas son numerosas, poseen haciendas, fincas, castillos, aviones, emisoras, con la plata que le han robado a las ovejitas. Y no les importa de la familia, los niños sin zapatos, sin comida. No les importa si los ven durmiendo en la calle. De hecho, quizás yo conozco muchas iglesias donde muchos hermanitos duermen en la acera y hablan de un Jesucristo lleno de amor. Hablan de amor cuando ellos no lo tienen. Mentirosos, falsos. Ustedes fueron probados. Dios les probó el corazón y les pasó como al rey Belsasar, fue hallado falto. No conoce, hermanitos, duermen en la acera y ni siquiera los tales pastores que ellos llaman les saludan porque les da fastidio, les da vergüenza, y les dicen que están así porque están mal con Dios. Están igualitos que el rico y Lázaro. El rico juzgaba a Lázaro por pobre, y Lázaro, Dios usó la pobreza en Lázaro para que se acordara de Jesús. Lázaro se salvó y el rico dejó al infierno con ni riqueza se llevó. Allá estaba Lázaro, anhelaba un trago de agua aquí en la tierra, un sobrado que le dejara el rico. Y el rico, cuando vio a Lázaro en el seno de Abraham, anhelaba el sobrado y la migaja de agua que el mismo Lázaro le pedía. Mi hermano, apártate de ellos. Jesucristo viene pronto por ti. No importa que seamos los más pobres de la iglesia, de todo este barrio donde vivamos nosotros, los más pobres de la tierra, pero tenemos la esperanza gloriosa que un día vamos a estar con Cristo. Estos reclamaron, que atracaron a ti para ellos sacar un sueldo. Jesucristo les traía recompensa, para ellos no viene galardón. El galardón de Jesucristo es el infierno para ellos, por ladrones, por predicar lo que no era, por irse en contra de la palabra y por llamar mentiroso a Jesucristo, igual que estos falsos, que este intérprete de la ley. Padre, te doy gracias. Bendigo tu nombre, Señor, porque tú conoces los corazones y las mentes. Estos falsos de hoy dicen que te aman a ti, pero nosotros vemos por la palabra que con sus hechos demuestran todo lo contrario. A ti no te aman. Si te amaran, compartirían lo que tienen con los pobres y andarían humildemente. Pero hay que ver los sellos del cielo cuando entran a la iglesia escoltados
Ya andan con escoltas porque temen a la muerte. ¿Cómo era ese Satanás de feo que ya temen a la muerte a su papá? Y dicen que son hijos tuyos. Señor, tú me enseñas a mí a andar solo, porque el que tú amas, tú mismo lo proteges. Gracias, Señor, por protegerme. Te bendigo, Jesús del cielo, en el bendito y santo nombre de Jesús, y por darme por gracia hoy el sustento necesario para mí, las niñas. Gracias, Espíritu maravilloso. Te doy gracias. Amén. Amén. Este video quedará en YouTube para la gloria de su nombre. Aleluya.